Mi novia me engañó con mi mejor amigo de 10 años mientras yo pagaba todo, pero cuando conseguí las pruebas, su ex lo expuso públicamente y le destruyó la carrera para siempre. Tengo 27 años, trabajo en finanzas, gano más dinero del que realmente necesito, y hasta hace 6 meses pensaba que tenía la vida perfecta, ya sabes, el trabajo estable, la novia increíble, el mejor amigo desde el bachillerato, todo en su lugar. Pero resulta que mientras yo estaba ocupado siendo el novio perfecto, y pagando cenas caras y planeando vacaciones, y básicamente construyendo un futuro con alguien, esa persona y mi supuesto mejor amigo estaban literalmente riéndose de mí a mis espaldas y, bueno, haciendo bastante más que solo reírse. La cosa es que cuando finalmente descubrí todo, no fue como en las películas donde los encuentras juntos y hay un momento dramático. No, fue mucho más retorcido que eso. Fue como descubrir que tu vida entera durante los últimos meses había sido básicamente una mentira cuidadosamente construida, y lo peor es que me hicieron sentir loco por sospechar algo, me hicieron dudar de mi propia cordura, antes de que finalmente todo saliera a la luz de la forma más espectacular posible. Conocí a Alexis hace como 2 años y medio en una cafetería cerca de mi oficina. Una de esas cafeterías hipster, con arte en las paredes y música indie de fondo, y ella trabajaba ahí como barista mientras estudiaba una maestría en marketing. Tenía 24 años, yo 25 en ese momento, y honestamente fue de esas cosas donde simplemente empezamos a hablar cada vez que yo iba por mi café, ya sabes. Pequeñas conversaciones sobre el clima o sobre lo ocupado que estaba el lugar, y después de como 3 meses de esto, finalmente le pedí su número. Empezamos a salir y todo fue perfecto al principio. Tipo realmente perfecto. Nos llevábamos increíble, teníamos los mismos gustos en películas y música, ella era inteligente y graciosa, y mis amigos la amaban, especialmente Jordan. Jordan había sido mi mejor amigo desde el bachillerato. O sea, hablamos de más de 10 años de amistad, el tipo que conocía todos mis secretos, que había estado ahí en cada momento importante de mi vida, y cuando le presenté a Alexis, se llevaron súper bien de inmediato, lo cual pensé que era genial porque, ya sabes, quieres que tu novia y tus amigos se lleven bien. Jordan trabajaba como entrenador personal en un gimnasio bastante conocido en la ciudad, un lugar grande con equipos modernos y clases de todo tipo, y tenía como 26 años, salía con una chica llamada Amanda, que era súper dulce, y siempre organizaba reuniones con los cuatro. Salíamos juntos todo el tiempo, cenas dobles, noches de juegos, ese tipo de cosas, y todo parecía perfecto, tipo genuinamente perfecto. Pero hace como 8 meses, en febrero creo, o tal vez era marzo, no estoy seguro. Alexis mencionó que quería empezar a hacer ejercicio de forma más seria, y Jordan le ofreció entrenarla gratis en su gimnasio, lo cual me pareció un gesto amable en ese momento, porque los entrenadores personales son caros, y Jordan tenía experiencia. Así que dije, claro, ¿por qué no? Sin pensar absolutamente nada más allá de eso. Al principio todo parecía normal. Alexis iba al gimnasio como 3 veces por semana después de sus clases. Llegaba a casa contándome sobre los ejercicios que había hecho, lo mucho que le dolían los músculos, lo difícil que era Jordan como entrenador, pero que estaba viendo resultados. Y yo la apoyaba totalmente, porque pensaba que era genial que estuviera cuidando su salud. Pero después de como un mes, empecé a notar cosas raras, pequeños detalles que al principio ignoré, porque no quería ser ese novio celoso y paranoico, ya sabes, pero que con el tiempo se fueron acumulando hasta que simplemente no podía ignorarlos más. Empezó con su teléfono. De repente estaba súper protectora con él. Lo ponía boca abajo todo el tiempo, lo llevaba al baño cuando se duchaba, se ponía nerviosa cuando le llegaban notificaciones mientras estábamos juntos, y cuando le pregunté al respecto me dijo que era porque su mamá le estaba mandando mensajes dramáticos sobre problemas familiares, y no quería que yo me preocupara, lo cual sonaba razonable en ese momento, así que lo dejé pasar. Luego, estaban las sesiones de gimnasio que empezaron a extenderse cada vez más. Tipo, al principio eran de 1 hora, pero después se volvieron de 2, 3, hasta 4 horas a veces, y cuando le preguntaba por qué tardaba tanto, me decía que Jordan le había dado ejercicios extra, o que se había quedado usando el sauna, o hablando con otras chicas del gimnasio, y yo pensaba, bueno, está bien, está haciendo amigos, eso es positivo. Pero la cosa es que también empezó a llegar a casa como súper energizada y de buen humor después del gimnasio, tipo más feliz de lo normal.
Y sé que el ejercicio libera endorfinas y todo eso, pero era diferente. Era como si estuviera en las nubes. Y cuando trataba de besarla o iniciar algo, ella siempre decía que estaba muy cansada o que necesitaba ducharse primero. Y después de la ducha ya, estaba dormida o demasiado agotada, lo cual empezó a pasar cada vez más seguido hasta que básicamente dejamos de tener sexo por completo durante como 2 meses. Y Jordan, no sé, empezó a comportarse raro también. Tipo antes respondía a mis mensajes de inmediato, pero de repente tardaba horas. Y cuando quedábamos para jugar videojuegos o tomar unas cervezas como solíamos hacer, siempre tenía alguna excusa de último minuto, que tenía un cliente nuevo o que Amanda necesitaba algo o que estaba muy cansado, y las pocas veces que sí nos veíamos, estaba distraído, revisando su teléfono constantemente, riéndose de mensajes que no compartía conmigo cuando antes siempre me enseñaba cualquier cosa graciosa que le mandaran. Y Alexis no paraba de mencionarlo en conversaciones. Tipo Jordan dice esto, Jordan piensa aquello, Jordan me recomendó esta canción, Jordan me contó este chiste, y al principio pensé que era porque pasaban tiempo juntos en el gimnasio, así que obviamente hablarían, pero llegó a un punto donde sentía que Jordan estaba más presente en mi relación con Alexis que yo mismo. La primera vez que realmente me di cuenta de que algo no estaba bien. Tipo, además de todas esas señales raras, fue hace como 5 meses cuando fui a la misma cafetería donde trabajaba Alexis porque estaba cerca de una reunión que tenía, y ella estaba en su descanso sentada en una mesa del fondo con 2 de sus compañeras de trabajo. No me vieron entrar porque estaba lleno, y yo estaba en la fila, pero podía escucharlas hablar, y básicamente escuché a Alexis decir, literal, que yo era el novio seguro y estable, pero que estaba aburrida, que Jordan la hacía sentir cosas que yo nunca le había hecho sentir, que yo era bueno en papel, pero que con Jordan sentía pasión de verdad, y sus amigas le estaban diciendo cosas como, ten cuidado, o eso es jugar con fuego, y ella solo se reía, y decía que tenía todo bajo control, que yo no sospechaba nada porque era demasiado confiado, y ella sabía cómo mantenerme feliz. Me quedé paralizado ahí en la fila. Literalmente no podía moverme. Sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Y no sabía qué hacer, tipo si confrontarla ahí mismo en su trabajo o esperar, y finalmente, decidí irme sin que me viera porque necesitaba procesar lo que acababa de escuchar, necesitaba pensar con claridad antes de hacer algo. Esa noche cuando llegó a casa le pregunté directamente. Le dije que necesitábamos hablar sobre ella y Jordan, y ella inmediatamente se puso a la defensiva. Me preguntó de qué estaba hablando, por qué estaba siendo tan paranoico de repente. Y cuando le conté lo que había escuchado en la cafetería, cambió completamente su historia, y dijo que estaba bromeando con sus amigas, que era solo conversación de chicas, que obviamente yo no entendía el contexto porque no había escuchado toda la conversación, y que estaba exagerando todo, y tipo me hizo sentir como si yo fuera el loco por siquiera sospechar algo. Le pedí que me mostrara sus mensajes con Jordan, solo para tranquilizarme, y se negó rotundamente. Dijo que eso era una invasión de privacidad, que si no confiaba en ella entonces no teníamos futuro, que nunca pensó que yo fuera tan inseguro y controlador. Básicamente volteó toda la situación para hacerme sentir como el malo de la historia, y yo no sabía qué pensar. Parte de mí todavía quería creer que tal vez estaba exagerando, que el estrés del trabajo me estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero otra parte de mí sabía que algo estaba muy mal. Al día siguiente fui a hablar con Jordan. Pensé que tal vez si hablaba con él directamente, obtendría respuestas honestas porque éramos mejores amigos, porque no tenía razón para mentirme, o eso pensaba yo. Me encontré con él en el gimnasio, después de su último cliente del día, y le dije que necesitábamos hablar sobre Alexis, y él inmediatamente supo de qué estaba. Hablando, lo pude ver en su cara, pero negó todo. Me dijo que yo estaba siendo ridículo, que él nunca haría algo así, que era mi mejor amigo, y que Alexis solo era su alumna, que pasaban tiempo juntos en el gimnasio, pero siempre con otras personas alrededor, y que si yo tenía problemas en mi relación, no debería estar culpándolo a él. Y luego, como si estuviera planeado, que ahora sé que probablemente lo estaba, Amanda apareció y básicamente hizo el mismo discurso. Me dijo que Jordan le contaba todo sobre sus clientes, y que Alexis era solo otra más, que yo estaba proyectando mis inseguridades en ellos, que estaba siendo injusto, y los dos me hicieron sentir como un completo paranoico, como si yo fuera el problema, como si estuviera inventando drama donde no lo había. Me fui de ahí sintiéndome peor que antes, confundido,
dudando de mí mismo, pensando que tal vez realmente estaba exagerando todo, que tal vez el estrés del trabajo me estaba afectando más de lo que pensaba. Y Alexis aprovechó ese momento de debilidad para love bombarme, o sea, de repente volvió a ser la novia perfecta, atenta, cariñosa, planeando citas, iniciando sexo, mandándome mensajes dulces durante el día, todo lo que había dejado de hacer en los últimos meses. Y funcionó. No voy a mentir. Funcionó durante como 3 semanas, donde realmente pensé que todo había sido un malentendido, que las cosas estaban volviendo a la normalidad, hasta que una de las compañeras de Alexis en la cafetería, una chica llamada Melissa que nunca me había caído bien, pero que aparentemente tenía más moral que el resto, me mandó un mensaje directo a mi Instagram, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Nos encontramos en un Starbucks diferente, lejos de donde trabajaba Alexis, y Melissa me mostró screenshots del calendario compartido que tenían en el trabajo, donde Alexis había estado bloqueando horarios marcados como clase de marketing o sesión de estudio, pero Melissa sabía que esas clases no existían porque tenían los mismos cursos, y cuando confrontó a Alexis al respecto, Alexis le dijo que eran sesiones privadas con Gordon, pero que no podía decir nada porque yo era celoso y no lo entendería. Melissa me dijo que no le parecía correcto, que si ella estuviera en mi lugar querría saber la verdad, y que había notado cómo Alexis hablaba de Jordan constantemente, cómo se iluminaba su cara cada vez que él le mandaba un mensaje, cómo había dejado de hablar de mí en las conversaciones de trabajo, y básicamente me confirmó que mis sospechas no eran locuras, que algo definitivamente estaba pasando. Esa información fue suficiente para que dejara de dudar de mí mismo y empezara a buscar evidencia real, porque ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Necesitaba saber la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Contacté a un tipo llamado Thomas, que trabajaba en el mismo gimnasio que Jordan, pero en el turno de la noche. Alguien que había visto mi situación publicada en un foro online donde básicamente estaba pidiendo consejos. Sí, llegué a ese punto de desesperación. Y Thomas me ofreció ayuda porque, aparentemente, él también pensaba que Jordan era un manipulador y había visto cosas raras. Thomas tenía acceso a las cámaras de seguridad del gimnasio y me mostró footage de las últimas semanas, y ahí estaba, clara como el día, Alexis entrando al cuarto privado de entrenamiento de Jordan después de que cerraba el gimnasio, tipo a las 10 u 11 de la noche, cuando supuestamente ella estaba en sesiones de gimnasio normales, y se quedaba ahí dentro con él por horas, y la puerta siempre estaba cerrada con llave, y cuando finalmente salían era tipo 1 o 2 de la mañana. Y ella siempre se iba primero, esperaba como 15 minutos, y luego Jordan salía, obviamente para que nadie los viera salir juntos. Ver eso fue como que todo mi mundo se derrumbara en cámara lenta. Tipo sabía que algo pasaba, pero verlo con mis propios ojos fue completamente diferente. Sentí náuseas, sentí rabia, sentí traición de una forma que nunca había experimentado. Y lo peor era pensar en todas las veces que había llegado a casa después de esas supuestas sesiones de gimnasio, y me había abrazado y me había dicho que me amaba, mientras probablemente acababa de estar con él. Esa misma noche, no esperé, no planeé nada elaborado. Simplemente la confronté cuando llegó a casa, como a las 11:30 de la tarde, diciendo que había estado en el gimnasio, cuando yo sabía perfectamente dónde había estado realmente gracias al footage. Le mostré el video en mi teléfono, y la cara que puso fue de shock total. Tipo, no esperaba que yo tuviera evidencia real. Había estado tan confiada en que podía seguir manipulándome, que ni siquiera había considerado que yo investigaría de verdad. Trató de inventar excusas. Dijo que Jordan le estaba dando entrenamiento especial gratis, que no querían decirme porque sabían que yo malinterpretaría las cosas, que nada físico había pasado, que solo eran amigos, pero yo ya no le creía nada, ya no podía, había gastado toda mi capacidad de darle el beneficio de la duda en los últimos meses. Le dije que terminábamos ahí mismo, que necesitaba sus cosas fuera de mi apartamento. Sí, vivía en mi apartamento porque yo ganaba más, y había insistido en que se mudara conmigo hace como un año, y ella cambió de táctica completamente. Empezó a llorar, a suplicar, a decir que yo era el amor de su vida, que había cometido un error, que Jordan la había manipulado, que se arrepentía de todo, pero yo ya estaba más allá del punto de retorno. La forma en que me había hecho sentir loco durante meses, la forma en que había usado mi confianza en contra mía, eso no era algo de lo que pudiera regresar. La bloqueé en todo, teléfono, redes sociales, email, todo, y también bloqueé a Jordan inmediatamente. Ni siquiera le di la oportunidad de darme su versión, porque honestamente no me importaba lo que tuviera que decir.
Había perdido el derecho a mi amistad en el momento en que decidió traicionarme de esa forma. Lo que no esperaba era lo que pasó después, porque resulta que el universo tiene formas extrañas de hacer justicia. Como una semana después de que terminé con Alexis, recibí un email anónimo, tipo de una dirección que era solo letras y números random, y el email decía que era de una ex de Jordan, que había escuchado por amigos mutuos sobre lo que me había pasado, y que ella había pasado por exactamente la misma situación hace como 2 años, que Jordan había seducido a su mejor amiga y la había manipulado de la misma forma, haciéndola sentir loca por sospechar, negando todo hasta que finalmente ella encontró evidencia irrefutable, y que aparentemente esto era un patrón con Jordan, que tenía un historial de ir detrás de las novias de sus amigos porque le gustaba la emoción de la conquista, el poder de sentir, que podía quitarle algo a alguien más. El email incluía screenshots de conversaciones viejas, testimonios de otras personas que habían sido víctimas de Jordan, básicamente un archivo completo de evidencia que mostraba que este tipo era un sociópata manipulador que hacía esto por deporte, y la ex me dio permiso de usar toda esa información como yo quisiera. Dijo que ella no había podido hacer nada en su momento porque no tenía suficiente evidencia, y la gente le había creído a Jordan sobre ella, pero que si yo tenía la oportunidad de exponerlo, debería hacerlo para que no le siguiera haciendo esto a más gente. Lo primero que hice fue mandarle toda esa información a Amanda, porque ella merecía saber la verdad sobre con quién estaba. Ella había sido nada más que amable conmigo, y claramente no tenía idea del tipo de persona que era Jordan. Y cuando le mandé todo, tipo el video del gimnasio, los emails, los screenshots de las conversaciones con sus otras víctimas, se quedó en silencio por como 2 días completos. Luego me llamó y estaba destrozada, llorando. Me dijo que había confrontado a Jordan con todo y que él eventualmente había admitido todo. No solo lo de Alexis, sino otras 2 chicas más, que habían sido novias de amigos suyos, y que básicamente su relación completa había sido una mentira, que él nunca la había amado de verdad, que ella era solo su tapadera para poder hacer lo que quisiera sin levantar sospechas. Y Amanda estaba tan enojada, tan traicionada, que me preguntó si estaba bien si ella hacía todo público, si exponía a Jordan completamente. Y yo le dije que sí, que adelante, que este tipo necesitaba consecuencias reales por sus acciones. Y Amanda, honestamente, fue brillante. No hizo un drama en redes sociales personales ni nada así, fue mucho más estratégica que eso. Fue directo a la página de Instagram y Facebook del gimnasio, donde Jordan trabajaba, y publicó todo: los videos, los screenshots, los testimonios de las otras víctimas, todo, con una explicación clara de que este entrenador había estado usando su posición para seducir sistemáticamente a las novias y esposas de sus clientes y amigos, que era un predador que se aprovechaba de la confianza de la gente. El post se volvió viral en cuestión de horas, tipo miles de compartidas y comentarios, y otros clientes del gimnasio empezaron a salir con sus propias historias sobre comportamiento inapropiado de Jordan, y el gimnasio no tuvo más opción que despedirlo inmediatamente y hacer un comunicado público disculpándose y diciendo que no toleraban ese tipo de conducta. Pero no se quedó ahí, porque resulta que para ser entrenador personal necesitas ciertas certificaciones y licencias, y cuando toda esta información se hizo pública, la organización que certifica a entrenadores en nuestra área investigó y le quitaron su licencia permanentemente por conducta no profesional. Básicamente lo banearon de trabajar como entrenador en cualquier gimnasio legítimo en el estado, lo cual era su única fuente de ingreso y su única habilidad real. Lo último que supe de Jordan es que está trabajando en una tienda de batidos de proteína ganando salario mínimo, y cada gimnasio de la ciudad sabe quién es, y no lo dejarán entrar ni como cliente, y todos sus amigos, los pocos que le quedaban, lo abandonaron cuando se dieron cuenta del tipo de persona que realmente era. Y Alexis, bueno, ella tuvo su propia versión de karma porque cuando todo salió a la luz públicamente, cuando la gente empezó a hablar sobre Jordan y sus víctimas, ella fue a confrontarlo esperando que él le dijera que la amaba, que iban a estar juntos ahora que todo estaba al descubierto, porque aparentemente ella realmente creía que lo que tenían era algo especial, que él iba a dejar a Amanda por ella, que yo era solo el obstáculo entre ellos y su verdadero amor o alguna fantasía ridícula así. Y Jordan, básicamente le dijo, en su cara, que ella nunca había significado nada para él, que solo era otro reto, otra conquista, que ni siquiera le gustaba tanto, que había otras chicas que eran más interesantes, y que ahora que su vida estaba arruinada por culpa de ella,
Su lógica retorcida, no la mía, no quería volver a verla nunca. Alexis tuvo un colapso completo después de eso, tipo público, dramático, tratando de contactarme para pedirme perdón y decirme que había sido manipulada, que Jordan le había prometido cosas, que ella era otra víctima, y tal vez en algún nivel era verdad que él la había manipulado, pero eso no borraba el hecho de que ella había elegido traicionarme durante meses, que había elegido mentirme y hacerme sentir loco cuando yo solo estaba buscando la verdad, así que bloqueé cada nuevo número y cuenta que intentó usar para contactarme, porque simplemente no me importaba su versión de los eventos, su arrepentimiento no cambiaba nada de lo que había hecho. Eventualmente, tuvo que dejar su trabajo en la cafetería porque la gente sabía quién era, y algunos clientes se quejaban de no querer ser atendidos por ella, y se mudó a otro estado, o eso me dijeron amigos mutuos que todavía estaban en contacto con ella, y honestamente no me importó saber más. Ella ya no era parte de mi vida de ninguna forma que importara. Lo que no esperaba de todo esto es que Amanda y yo nos volviéramos cercanos, tipo realmente cercanos. Al principio, era solo apoyo mutuo, dos personas que habían pasado por exactamente la misma traición y entendían el dolor del otro de una forma que nadie más podía. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que realmente disfrutábamos la compañía del otro, que teníamos mucho en común más allá de nuestras experiencias compartidas con Jordan y Alexis, y hace como 2 meses empezamos a salir oficialmente, y sé que suena como un cliché, tipo los dos heridos que se encuentran y se curan juntos o lo que sea, pero honestamente se siente, diferente de cualquier otra relación que haya tenido, se siente honesta y real de una forma que mi relación con Alexis nunca fue, probablemente porque ambos sabemos exactamente cómo se siente la traición, y ninguno de los dos jamás querría hacerle eso a otra persona. Las cosas ahora están bien, tipo realmente bien. Amanda y yo acabamos de regresar de una semana en Hawái que fue increíble y genuina, y sin ningún drama ni secretos ni mentiras, solo dos personas que se gustan pasándola bien juntos. Y es raro pensar en cómo hace 6 meses mi vida se estaba desmoronando, y ahora estoy en un lugar tan diferente, tan mejor. Jordan sigue en su trabajo de batidos con su reputación destruida, y sin amigos, ni perspectivas de volver a su carrera anterior, y Alexis está quién sabe dónde tratando de reconstruir su vida. Después de haberse dado cuenta de que sacrificó una relación estable y a alguien que realmente la amaba por un tipo que nunca la vio como nada más que una conquista temporal. Y yo estoy aquí, con alguien que me respeta y me valora, habiendo aprendido que las señales rojas existen por una razón, y que confiar en tus instintos no es lo mismo que ser paranoico, y que a veces las personas en las que más confías son las que más capaces son de herirte, pero que eso no significa que debas dejar de confiar por completo, solo que debes ser más cuidadoso sobre en quién pones esa confianza. La semana pasada Amanda y yo estábamos hablando sobre todo lo que pasó, tipo revisando la cronología completa de los eventos, porque a veces todavía es surrealista pensar en cómo tantas cosas salieron a la luz, y ella me preguntó si alguna vez perdonaría a Jordan o a Alexis, y la verdad es que no lo sé. Probablemente no, no en el sentido de volver a tenerlos en mi vida de ninguna forma, pero tampoco pienso en ellos todos los días como antes. Ya no siento esa rabia consumidora que sentía al principio, ahora es más como indiferencia, como si fueran personas que conocí en otra vida y que ya no tienen relevancia en la mía. Y eso es suficiente para mí, supongo. No necesito un cierre dramático, ni una disculpa elaborada. Solo necesito seguir adelante con mi vida, con Amanda, con las lecciones que aprendí, y dejar que Jordan y Alexis lidien con las consecuencias de sus propias decisiones, porque al final del día, ellos son los que tienen que vivir con lo que hicieron, no yo.